Saludos amigos y amigas de Metro y bienvenidos a este segundo día consecutivo de cobertura de las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y para esta charla hoy nos acompañan los analistas Eddie López y Alejandro Figueroa. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Alejandro, y a los amigos que nos sintonizan. Muy buenas tardes. Veo muchas sonrisas con los resultados de ayer. Vamos un poco ¿verdad? Desmenuzar todo lo que pasó en la noche de ayer con relación al Super Martes o el Super Tuesday de las primarias del Partido Demócrata. Muchachos, impresiones generales sobre lo que pasó ayer, Alejandro. Primero que nada, el gran ganador de la noche, como habíamos predicho en la intervención de ayer, fue el ex vicepresidente Joe Biden. Entre las sorpresas que hubo, su victoria en Texas y su victoria en Minnesota, que eran inesperadas, eran estados que se supone que Bernie Sanders iba a cargar, eran estados donde Bernie Sanders iba en la delantera hasta días recientes. ¿A qué se pueden atribuir esas victorias? Pues mayormente a la retirada de Pete Buttigieg, de Amy Klobuchar, el endoso de Beto O'Rourke, son claves en ese virazón. Y es un virazón que lo que hace es que convierte a Joe Biden en el nuevo frontrunner en la carrera hacia la nominación dentro del Partido Demócrata. Todavía falta trayecto, falta ver si Elizabeth Warren se retira. Tuvimos hoy la noticia del retiro de la candidatura de Mike Bloomberg y hay que ver cómo eso impacta las distintas carreras. Pero creo que fue una noche buena para Joe Biden y buena para el Partido Demócrata. Mira, si bien es importante el retiro de estos contendientes, más importante aún es el apoyo que le han dado a la candidatura de Joe Biden. Una cosa que vivimos aquí fue que bien temprano en la carrera hubo unas personalidades tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático que endosaron la candidatura de Biden cuando se veía Sanders y todavía no había salido Bloomberg. No. Y eso causó mucha preocupación porque, wow, esta persona no está ni cerca. Las expresiones de Bernie Sanders en esta semana también, con la situación de Cuba y con los regímenes totalitaristas, me parece que les restó bastante en esos bastiones que menciona Alejandro, que eran súper importantes para continuar ese momentum. De ese tiempo para acá, además de las 3 renuncias, la cuarta hoy la de, bueno, las 3 renuncias más el endoso de Beto O'Rourke, me parece que le garantizan ese momentum a Biden. Obviamente todavía le queda mucho camino, todavía tienes un endoso probable de los Clinton, un endoso de Obama, no podemos olvidar que fue un vicepresidente, y en efecto continúa en esa línea ascendiente. Mike Bloomberg, con toda la cantidad que gastó, con todos los anuncios que hizo, no solamente aquí en Puerto Rico, en las diferentes jurisdicciones. Entrando en los endosos, ayer comentábamos que nos estaba raro que esos endosos tan importantes dentro de lo que es el Partido Demócrata y el establishment demócrata, tanto de los Obama como de los Clinton, no se hubiesen dado. Y ahora, hindsight is 2020, mirando hacia atrás, parece haber sido una estrategia apropiada. Ellos, obviamente, como políticos al fin, tienen números, manejan números, claro, y determinan estratégicamente cuándo dan ese endoso. Tienen que haber visto esos números, tienen que haberse dado cuenta de que Joe Biden no necesitaba ese endoso en la coyuntura del primer supermartes de esta carrera y decidieron mantener ese endoso para darle un empuje más adelante en la carrera. Igualmente, el retiro de Mike Bloomberg. De lo que se ha comentado, Mike Bloomberg para retiro y endoso, que es importante. Retiro y endoso, exacto. Mike Bloomberg desde el principio dijo que él estaba en esto por una sola razón, y era poder ganarle a Donald Trump. En ese sentido, cuando recluta a su ejército electoral, lo recluta por un periodo de tiempo que dura hasta noviembre. Y reserva de su fortuna una cantidad sustancial que va a pauta en medios. Y que en la medida que retira su candidatura, esa pauta ahora pasará a ser pauta de la persona que le endose y el equipo, el ejército electoral, va a ser igual de Joe Biden, lo cual, de nuevo, da un impulso adicional a esa candidatura. Mira, bien importante también, y cuando me refería ahorita a los amigos, o sea, tienes un exgobernador como Alejandro García Padilla, el senador Carmelo Ríos, la ex senadora Lavoy, todas esas personas se identificaron del saque con Biden, y yo les decía a cada uno de ellos, a mí me parece la candidatura de Biden como la de John McCain. Fui tan lejos como a hacer esa crítica,
pero ciertamente esto que ha pasado esta semana fue lo que quizás le faltó a John McCain en aquella candidatura del 2008 contra Obama. Y es interesante porque no hubo... La del 2012, perdóname. Más allá, la gente puede decir que la primaria de Carolina del Sur fue el punto, exacto, el detonante que dio paso a las victorias que obtuvo ayer. Pero yo creo que y lo fue para Obama y lo fue para Hillary también. Sí, pero entonces... Para obtener la nominación. A lo que voy es que, a mi entender, es el turning point ahí vino antes. Si uno se fija en el tono, en el demeanor de Joe Biden en los debates previos a Carolina del Sur, tú veías a un Joe Biden mucho más seguro de sí mismo, mucho más decidido. Tú percibías mucho más que en realidad quiere ser presidente. Previo a eso, pues ya se le había pegado el moto que le puso el presidente Trump de Sleepy Joe, porque tú lo veías en los debates y no inspiraba, versus el Joe Biden que estamos viendo ahora, que es el Joe Biden que habíamos visto en el 2016 cuando muchísima gente quería que aspirara. Y con su esposa combativa también. También, porque es un... En el escenario. Estás planteando algo sobre, obviamente, mucha gente esperaba que esta fuera la gran noche de Sanders. Sin que duda, obviamente fuera un poquito más cerrada. Biden se va con 9 estados, incluyendo Texas. En Nevada, Sanders se llevó el voto latino, sin duda. Pero entonces acá, en Texas, que también es mayoría, ¿verdad? Hay muchos latinos. En California se llevó el bote grande, ¿verdad? Como quien dice. Pero entonces Texas, ¿qué le pudo haber pasado a Sanders para no, ¿verdad? Haberse ganado por lo menos Texas? Porque sabemos que pues, obviamente en Minnesota y Massachusetts, pues que eran estados que estaban un poco más apretada la cosa, ¿no? Mira, dos cosas que al final redundan en solo una. El último debate fue muy puntual cuando la senadora Warren, cuando el propio Mike Bloomberg le increpan sobre su auspicio, por decirlo de cierta manera, a los regímenes totalitarios, como decía ahorita. Me parece que eso caló muy hondo dentro de, y con lo que está pasando con Trump. O sea, tienen que visualizarlo como una figura, que alguien que pueda vencer a Donald Trump. Y con ese tipo de postura, el asunto de pagar los préstamos estudiantiles, me parece que también lo empezaron a ver como una quimera y algo bastante lejos que nunca pudo contestar cómo va a pagar todo ese tipo de promesas. Y entonces se alejó, me parece, que de esa línea, pero la línea ideológica para mí fue puntual para perder ese apoyo. Sí, en la medida que el establishment demócrata ve un peligro de que el partido gire demasiado a la izquierda, y que tú tengas a la cabeza del partido una persona que no necesariamente cree firmemente en el capitalismo, yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles. Y va a ser el talón de Aquiles en primarias como la primaria grande que queda en Florida, tanto por la cuestión del socialismo, comunismo y por la cuestión de su apoyo a regímenes como el de Castro. Sí, en el caso, ¿verdad? Muchos exit polls ayer estaban revelando que la mayor parte del electorado, salvo California, que la cosa está un poco más balanceada, lo más que le está importando a los electores demócratas era definitivamente derrotar a Donald Trump. Esto de alguna manera podría estar afectando también lo que son las propuestas. Una de las críticas a Joe Biden es que simplemente se está agarrando de los 8 años que tuvo con Obama. ¿Cómo eso podría afectarle también, en caso de Biden, de ganar la candidatura, afectarle una trayectoria un poco más larga hacia la carrera presidencial, que no tenga esa profundidad en términos de plataforma? Y a eso añádele que la percepción es que la economía está mucho mejor que lo que estuvo con Obama, claro. Y hay menos desempleo, y digo percepción porque hay gente que lo pudiera atacar. Vemos lo que ha pasado en estos días con el Dow, ¿verdad? Que ha caído la bolsa por otras razones que no tienen que ver con eso, los índices de petróleo, pero la percepción es que la economía ha sido inclusive mejor que cuando estaba Obama, y eso me parece puntual para ese semillero de propuestas que se vayan a presentar. Dando un paso hacia atrás, en cuanto a tu pregunta, hay que ver que los candidatos no necesariamente llevan la misma campaña para una primaria que para una elección general. En este caso, los candidatos como Joe Biden se han dado cuenta de que la pregunta principal que se hacen los votantes demócratas es ¿quién le puede ganar a Donald Trump? Y respectivo de sus políticas. O sea, la gente, el odio hacia Donald Trump va por encima de el deseo o la preferencia que tenga una persona en cuanto a las políticas de educación, de economía, de salud, etc. Y en ese sentido, pues por eso en parte es que la campaña de Joe Biden se ha centrado en recordarle a la gente
lo bueno que fueron esos 8 años bajo el presidente Obama y él como vicepresidente, su interacción con Cámara y Senado y cómo logró que proyectos como Obamacare lograran la aprobación. Las minorías, Alejandro. O sea, Las minorías, la atención que Obama tuvo con las minorías y contrastar eso a cómo ha sido los 4 años de Donald Trump. Luego veremos que una vez Joe Biden, que yo tengo confianza en que va a acabar siendo el candidato demócrata, su campaña girará, tomará un giro a lo que entienda que son los puntos más importantes en la mente de los electores vis a vis lo que ofrece Donald Trump. y un poco por eso hago la distinción, porque si bien es correcto lo que dice Alejandro, mucha gente o el electorado norteamericano muchas veces lo ve en dólares y centavos o en los índices económicos. Entonces, tú tienes que trascender de eso porque pudiera ser una burbuja, pudieran ser 20 cosas, pero el hecho de quién ha hecho más por las minorías, por la misma reforma migratoria, obviamente va a volver a estar en la palestra pública para discusión porque de la manera en que se ha conducido. Nuevamente, el problema es que la percepción es que todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está haciendo buen dinero, todo está taken care of para propósitos de lo económico. Pero en cuanto a reforma y todo lo demás, ciertamente Joe Biden tiene la experiencia por mucho estando en la segunda silla, que es otra cosa que va a tener como explicar qué él haría diferente a quizás a lo que hizo Obama. Por y va a ser un punto, va a ser un punto que va a tener que descansarse en algún momento. Y va a ser un punto que va a explotar Donald Trump, porque va a decir es que esos no son logros tuyos, tú estabas... Estás corriendo en sus coattails, sí, de acuerdo. Claro, en el caso de Bloomberg, gastó más de $500 millones en publicidad nada más. ¿Qué falló en su carrera hacia la Casa Blanca desde el Partido Demócrata? Si repasamos la estrategia de Mike Bloomberg, yo creo que la estrategia era la correcta en términos de forrar la nación con su imagen. Todo el mundo estaba enamorado de lo que te vendía Mike Bloomberg. Inspiraba seguridad de que las cosas se iban a hacer bien. Y él estaba banqueando en su experiencia como alcalde de la ciudad de Nueva York y como empresario. Todo eso más o menos se viene abajo con la forma y su desempeño en los debates, donde se presenta como una persona totalmente desinteresada en estar en ese stage, que no necesariamente lo quería. Y el votante tiene que sentir esa pasión en su candidato, tiene que sentir que el candidato quiere lograr la elección, porque si no, pues dicen... En el segundo debate lució mejor, pero en el primero fatal, el debate prep no fue bueno y debió haber sabido que por lo menos lo de los non-disclosure agreements y las... No, oye, no estaba preparado, punto. De la manera que lo pintan a él en esos dos debates, y particularmente la senadora Warren, es como si él fuera Trump. O sea, yo de momento es un Trump en el Partido Demócrata. De hecho, lo llevan a posturas súper de derecha y súper conservadoras cuando su estrategia era la completamente opuesta. Yo fui el alcalde de Nueva York, yo logré esto después de 9/11. Y hace que todos los otros candidatos, que son moderados en su mayoría, también digan que la riqueza está mal distribuida. Yendo a algo que menciona Eddie, y que no todo el mundo conoce porque no trabajan en la política 24/7, para los debates se preparan a los candidatos. Y tú tienes no solamente preparación sustantiva de cuál es el mensaje que el candidato quiere llevar, sino que le haces preguntas sugestivas al candidato, preguntas que tú has visto que si se reportó en la prensa que Mike Bloomberg tuvo problemas con Stop and Frisk como alcalde de Nueva York, si se reportó en la prensa que Mike Bloomberg tuvo problemas con empleadas que se quejaban en su empresa por acoso sexual, todas esas son cosas para las cuales se preparan. Y mínimo, el candidato tiene 1 o 2 líneas para contestar eso de manera inmediata. Cuando tú veías que le hacían esas preguntas a Mike Bloomberg en el debate y él no tenía las herramientas para contestar, definitivamente no estaba preparado. Y tú, lo menos que esperas de una persona que fue político, que fue alcalde y que ha sido CEO de una empresa multinacional, es que tenga eso ahí. Claro. Y la líder de esas denuncias era precisamente la senadora Elizabeth Warren. ¿Cómo queda entonces ella pintada en este panorama, no? Ella tiene hasta ahora 61 delegados en el cual se pudo agenciar la noche de ayer. Se supone que ya debe salirse de su campaña, suspenderla. Se espera un endoso
a Sanders o creen que, de hecho, Mira, se está hablando también de un endoso a Biden? Yo creo que las fuerzas internas dentro del Partido Demócrata van a lograr una de dos cosas con Elizabeth Warren, más allá del retiro de su candidatura. Una vez ella retire su candidatura, las fuerzas dentro del Partido Demócrata van a lograr el que ella o endose a Joe Biden o no endose a ninguno. Yo creo que los encontronazos uno a uno entre ella y Bernie Sanders han sido tan ásperos, tan álgidos, Son irreconciliables. que son irreconciliables. Mira, hay candidaturas, y esto se da a todos los niveles, que simplemente se mantienen vivas para lo que se llama mantener honestos a los candidatos, para traer ciertos debates de ciertos temas a la mesa. Ya la persona sabe y su equipo le ha dicho que no tiene posibilidades, pero hay ciertos asuntos que son cercanos a su corazón y quieren traerlos para que se hable de ellos y que el candidato los acoja. Hay otras candidaturas que hay veces que están buscando puestos en el gabinete, correcto, o la vicepresidencia, you name it. Algo bien importante que se me quedaba ahorita de lo de Bloomberg, en la estrategia que utiliza de quedarse fuera hasta el debate de Nevada, lo que hizo fue levantar la expectativa de él como debatiente, que era un punto que me traía ahorita en una conversación Alejandro a la política local, pero en otro momento hablaremos de eso. Tú, al levantar esa expectativa de que todo el mundo esperaba, o sea, hubo fiestas y gatherings en diferentes sitios para ver al hombre debatir. Y cuando te confrontas con ese ataque, tú hubieses pensado que mínimo entrando tan tarde, habiendo hecho el gasto que te hubieses preparado mejor, y en vez de bajar la expectativa, lo que hiciste fue elevarla. Se esperaba mucho más de ti y defraudas a los propios tuyos. Habían transcurrido, si no me equivoco, más de 5 debates previos a ese debate. Ese debate probablemente fue el debate con mayor viewership de todos los debates de la primaria demócrata. Todo el mundo enfocado en una persona, que era la que no había estado en los previos. Y cuando tú caes tan estrepitosamente por tu desempeño, pues hay gente que dice, no, es que los debates en realidad no tienen tanto impacto porque no es tanta gente que lo ve. Como bien explica Eddie, en el caso de Mike Bloomberg, el hecho de que no había participado y que este era, como quien dice, su grand entrance a la competencia, tuvo un impacto fatal. Una cosa es yo pararme en un podio, otra cosa es hacerte un anuncio. Pero entonces cuando me confrontas con un candidato o con más de un candidato, ahí contrasta lo que te estaba mucho vendiendo. mejor. O sea, y es litigación 101, ¿verdad? Tú tienes que saber la pregunta. Y si es algo bien malo, sácala tú mismo adelante, en vez de que el contrario te lo saque. Él no tuvo la oportunidad, no hubo una buena preparación de debate y la estrategia no le funciona. Hasta el momento, Joe Biden tiene 566 delegados, Sanders tiene 501. Esto obviamente habría que ver entonces a quién endosa Warren, que tiene 61 delegados, y Bloomberg tiene 53. Todavía falta por adjudicar los de Pete Buttigieg, a ver a dónde van, y los 6 de Klobuchar. Y pues todavía Tulsi Gabbard todavía está en la contienda y tiene un delegado de la noche de ayer. ¿En qué carrera ustedes piensan que ya esto se podría decidir? ¿En qué primaria? Sadot, interesantemente, la campaña de Buttigieg ha sido suspendida. Él no ha renunciado a la candidatura todavía, por tanto, conserva sus delegados. Al igual que el endoso, que me parece que formalmente no se ha dado tampoco. No, tampoco. Entonces, eso pudiera traer unos efectos medios extraordinarios que se pudieran ver a nivel de la convención, pero eso tendríamos que esperar todavía. Correcto. Oye, o broker, como... Y cualquier cosa puede pasar. Te aseguro a ti que contra un candidato, teniendo como contraparte un candidato tan fuerte como lo es Donald Trump, desgraciadamente, a nivel nacional, the powers that be dentro del Partido Demócrata, lo menos que quieren es un brokered convention. Sin duda. Claro. Y la presión. Y no creo que le convenga tampoco a Sanders. No, Oye, a Buttigieg tampoco, un candidato joven que le pudiera afectar sus posibilidades más adelante si se ve como litigioso. No le conviene absolutamente a nadie, porque las asperezas, las divisiones, mientras más rápido se sanan, más le conviene al candidato de cara a la elección general. Y en ese sentido, lo que fue la presión brutal que se dio este fin de semana para lograr lo que lograron en el turnaround de Joe Biden, ahora solamente acelera e incrementa para lograr que lo que es Michigan, lo que es Florida, lo que es Ohio, todas esas primarias, Pensilvania, que son primarias grandes, importantes, representativas para el resto de la nación, se den para el candidato del establishment, que es Joe Biden. Interesantemente, 3 de esos son swing states.
Sí. que es Ohio, Pensilvania y Florida, que te pueden virar una elección, que lo han hecho en el pasado, que han sido súper cercanas, y Florida va a ser bien interesante por el voto latino, por cómo se ha dado la reforma migratoria, por las propias expresiones del presidente. Va a ser un Pero que es un estado que ganó Obama en el 2008, Correcto. pero que luego Trump lo gana en el 2016. Y en ese sentido yo sospecho que por la cantidad de puertorriqueños que viven hoy día en la Florida, la importancia de Florida va a ocasionar que los candidatos vengan a Puerto Rico a hacer campaña, a pesar de que la cantidad de delegados en Puerto Rico no está ni cerca de lo que es en Florida. Pero sabiendo que la campaña que hacen aquí rebota y se escucha allá y tiene impacto en los puertorriqueños que viven en la Florida, no me extrañaría que tanto Bernie Sanders como Joe Biden vengan a Puerto Rico a hacer Son campaña. 58 delegados, no son pocos, no son 58. nada. No son pocos, pero lo que dice Alejandro, esa misma demográfica cambió a raíz, obviamente, de tanto María e Irma como los temblores ahora. Sigue el movimiento de puertorriqueños allá y, en efecto, va a tener mucho que ver. No creo que llegue tanto como cambiar la composición congresional de que haya que reformar los distritos, pero sí va a tener un peso y, particularmente, los republicanos van a tratar de atajar ese camino como puedan. Sí. Hasta unas semanas tenemos muchos candidatos en el panorama, se veían en los debates. Ahora ya se va viendo la cosa que ya se queda entonces Sanders y Biden. ¿Tiene alguno de los dos posibilidad de ganarle a Donald Trump en una elección general? Yo creo que Joe Biden tiene buena oportunidad. No puedo darlo por hecho porque la fortaleza de Donald Trump se ha mantenido durante el cuatrienio completo y muy probablemente se ha fortalecido recientemente. Pienso que Bernie Sanders es una figura demasiado polarizante. Las ideas que presenta no se sustentan en dólares y centavos. Hemos visto cómo los propios candidatos demócratas en la primaria han explotado esa debilidad de que el discurso de Sanders suena bonito, es fogoso, logra pasión entre sus huestes, pero cuando vas a cómo lo vas a ejecutar, tiene problemas explicándolo y eso ocasionaría que ante un Donald Trump que lo que va a hacer atacar, veo poca probabilidad de que Sanders pudiera ganarle a Donald Trump. Mira, en el caso de Sanders, yo creo que hay mucha gente, hasta dentro del Partido Demócrata, que lo ve como un candidato independiente, un accidente que cayó dentro de ese partido por la tendencia tan olvídate que sea de izquierda o de derecha, ¿no? Sino que está tan alineado a un solo lado que lo descalifica automáticamente y para un debate, una campaña, sería muy fácil de atacar. En el caso de Joe Biden, los debates van a ser importantes. Establecer esos contrastes, la cantidad que pueda recaudar de dinero, más importante aún. El caso de lo que acaba de pasar en el Congreso, del intento de residenciamiento, me parece que, aunque no es atribuible a él, es atribuible a los demócratas en el Congreso y le pudiera hacer daño. Pero ahí hay que girar entonces contra todas las promesas que ha hecho el presidente Trump, que no ha cumplido, los reveses que ha sufrido con sus propios tribunales y todo ese tipo de situación donde pudiera ser vergonzoso, por decirlo menos, para el presidente, es como único lo va a poder hacer. Eso toma tiempo, y ahí eso toma enfoque, estrategia y dinero. Ahí yo creo que entra por si uno le presta atención a las redes sociales, se da cuenta de un tweet que envía hoy Mike Bloomberg directamente al presidente Trump, que le dice: nos vemos pronto. Mi percepción es que la intención de Mike Bloomberg no es necesariamente hacerle campaña a Joe Biden, sino decirle a Joe Biden: ocúpate tú de hacer la campaña positiva, que yo me voy a encargar de Trump. Y enfocar todos los cañones y todo el dinero con el que cuenta la campaña de Mike Bloomberg a destrozar al presidente Trump ante la nación americana. Y eso también hay que añadirle que en el Congreso los republicanos del Senado han hablado también, porque obviamente esto del impeachment involucra a Joe Biden de alguna manera por su hijo, ¿no? Y la relación con la empresa en Ucrania, y hay algunos republicanos que, ¿verdad?, llevan tiempo amenazando con una investigación sobre la relación de Hunter Biden. Pero después de todo eso esfuerzo, they couldn't deliver, tú sabes, no había los votos. Sí. Y yo creo que se sabía desde el principio y era uno de los peligros de comenzar el proceso. En efecto, lo que habla Alejandro de la campaña, el ataque, ¿verdad? Porque hay campaña negativa y hay ataque. Todo esto tiene que ver obviamente con la preparación y con las investigaciones que se hagan y demás, pero eso va a ser súper clave. No necesariamente para irte al ataque de cuneta, como lo hace el presidente consistentemente, sino resaltar sus negativos sin perder de perspectiva que esta persona tiene un plan, que ya fue vicepresidente de los Estados Unidos
Y como dice el propio lema de Bloomberg, ¿no? Hacer de nuevo la presidencia presidenciable, valga la redundancia, o sea, porque esta persona no actúa muchas veces de manera presidenciable, lo vemos en sus expresiones, en sus twitters y demás, ¿no? Entonces me parece que le urge a la nación levantar de nuevo esa aura y esa magia que tiene la presidencia que se ha perdido con un elemento tan común. Bueno, licenciado, muchas gracias por habernos acompañado en este panel. Gracias a ti, Saúl. Manténganse conectados a las redes sociales de Metro y a todo lo que acontece, tanto de las primarias demócratas como del ciclo noticioso del país. Muchas gracias. Buenas tardes.